Muy buenas tardes con todos, con todas. Les agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy. También agradecerle a Efraín Soria por acompañarnos en estas jornadas académicas y profesionales. Hemos tenido ponentes excelentes y esta no va a ser la excepción. Entonces vamos a dar paso con Giselle, que le va a presentar a nuestro querido ponente y esperando que disfruten mucho de esta hora de conocimiento. Muchas gracias, Efraín, por estar aquí y te doy paso, Giselle. Bienvenidos a todos y a todas de nuevo. Para mí es un gusto presentar a Efraín Soria, quien es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de enseñanza media y orientador por la Universidad Central del Ecuador. Egresado del ciclo doctoral de la Universidad Central, Facultad de Filosofía, Escuela de Psicología Educativa, especialidad Psicología Infantil. Además, ha participado en diversas organizaciones, movimientos y campañas de inclusión, promoción de la salud y diversas actividades sociopolíticas y culturales. Actualmente es coordinador general de la Fundación Ecuatoriana Equidad, coordinando la agenda de investigación, de incidencia política y de movilidad humana de personas LGTBI. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con el tema de equidad de género. Adelante, Efraín. Querido Efraín, no se te escucha el micro. Si le podemos ver ahí qué sucede. No nos estamos escuchando. No nos estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí ahora sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes estos minutos para discutir un tema tan importante como es el tema del género, de la inequidad de género y las problemáticas que se construyen alrededor de este tema. Quisiera empezar invitándoles a todos, a todas y a todos quienes nos acompañan en estos minutos a que hagamos una reflexión de qué es el género. Hay que entender el género como un subconjunto de lo que es la sexualidad. La sexualidad es el conjunto universal, digámoslo de alguna manera, que es toda una cuestión mucho más amplia y de esa cuestión se deriva algo que llamamos género. Para entender a la sexualidad hay que aplicar un principio básico que dice que la sexualidad no es más que la construcción socioeconómica, sociocultural sobre un impulso biofisiológico. Si desmenuzamos un poco este principio, ojo, que no es un concepto, sino es un principio para entender lo que es la sexualidad, dice que es una construcción. Eso significa que no es parte de la naturaleza, sino más bien que es un proceso, una construcción, un invento, en otras palabras, de los seres humanos. Si la sexualidad fuera tan natural como algunas corrientes nos pretenden hacer creer, eso significaría que la sexualidad que vivimos en el Ecuador debería ser la misma sexualidad que se vive en el resto de los países de Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en el mediano o en el lejano oriente. Y la verdad es que las relaciones en relación a la sexualidad son bastante diferentes y eso implica que es una construcción. Ahora, esa construcción la hacen los seres humanos en función de algo que sí es natural y que es la vida, por eso es bio, y que es cómo se manifiesta esa vida a través de diferentes impulsos, lo fisiológico, por ejemplo.
si tomamos en cuenta un factor, un ejemplo fisiológico de lo que les pasa a las mujeres cada 28 días tienen un ciclo menstrual que se llama justamente la menstruación. Esa menstruación es algo natural, le pasa a las mujeres en el Ecuador y le pasa a cualquier mujer en el resto del planeta. Si a una mujer no se presenta el ciclo menstrual, más bien ahí tenemos que preocuparnos porque hay algún tipo de irregularidad en su ciclo natural. Pero ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué ha dicho la sociedad? ¿Qué es lo que dicen las culturas alrededor de la menstruación? Esa es una construcción social. Y entonces vemos que, por ejemplo, anteriormente a la menstruación, primero no se le llamaba menstruación, ¿no es cierto? Tenía esos nombres que se suelen ser camuflados con otro tipo de apelativos, porque como tiene que ver con la sexualidad, pues en las culturas como la ecuatoriana o en Occidente, pues la sexualidad no se habla de frente, sino que busca otros mecanismos para hablarse de ella. Y les decía que la menstruación se decía que era una enfermedad y pensemos nuevamente cuál es la construcción social sobre enfermedad. La enfermedad es algo que la sociedad está combatiendo. Hay que luchar con, ¿no es cierto? Ahorita estamos pasando una epidemia sanitaria que tiene que ver con una enfermedad y todos estamos buscando la manera de combatir esa enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos mascarillas, nos lavamos muy bien las manos, evitamos el contacto físico. Imagínense que a lo mejor hubiésemos podido, si no pasa la epidemia, estar en un aula compartiendo con ustedes esta conferencia. Ahora tenemos que hacerlo así por medidas de bioseguridad. Entonces, si volvemos al ejemplo de la menstruación, imaginémonos si era una enfermedad, cada 28 días una mujer tenía que ser combatida por esa enfermedad. Pero la ciencia, la tecnología, los derechos y el comprender estos ciclos nos van demostrando primero que es un ciclo natural que se presenta en las mujeres y que por tanto no tiene que ser visto como una enfermedad, sino simplemente es un aspecto fisiológico y por tanto hay que asumirlo así. Hoy en día las nuevas generaciones, y me imagino que la mayoría de chicos, chicas, chiques que están aquí, ya no le ven a la menstruación como una enfermedad, sino como un proceso, y ahora ya no le llaman estoy enferma, sino le están llamando como estoy con mi periodo, cuestiones mucho más asertivas. Entonces, lo mismo pasa con relación a muchos otros temas de la sexualidad. La sexualidad, entonces, al final es un montón de construcciones sociales alrededor de estos impulsos biofisiológicos. Y estos impulsos tienen que ver con el cuerpo, porque se habla del cuerpo, ¿no es cierto? Estos cuerpos que nos han indicado que hay de dos tipos, que es si tienes pene, si tienes vagina, es hombre o mujer, pero en realidad no son las únicas posibilidades, hay otras posibilidades. Entonces, ahí podemos hablar de las personas intersex. Y luego tenemos también estas otras posibilidades de hablar de los sentimientos, de los afectos, porque los afectos y los sentimientos están en qué parte de la sexualidad están, dónde se generan, y se generan en el cuerpo, se generan en nuestro sistema nervioso central, en el sistema límbico, en el simpático y en el parasimpático. Entonces tenemos una serie de reacciones de carácter psicológico, pero que no existirían si no existiera el cuerpo, porque los sentimientos no están afuera, ¿no? Cuando decimos amamos con todo el corazón, lo que estamos diciendo es amamos con todos los afectos que se generan en nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿pero qué se dicen de esos sentimientos también, no es cierto? Es muy importante y ahí volvemos nuevamente al tema de la construcción. Y ya entrando en materia de género, también podemos ver cómo el género no es algo natural. Mucha gente considera que el género es algo que se puede, que es algo que viene establecido en los genes, en los cuerpos, que está sobre las culturas, y en realidad el género para muchas personas que hemos estudiado un poco acerca del tema, sabemos que el género es una construcción. Esta construcción social, cultural, en relación al género, se basa en algo biológico, que son los cuerpos, nuevamente. Y esos cuerpos, cuando esos cuerpos presentan determinadas características, se determina el género de la persona. Entonces pensemos en una persona que nace
nace un ser humano y ese ser humano viene equiparado de sus genitales. Esos genitales pueden ser un pene y testículos o pueden ser la vagina y la vulva. Y dependiendo de esos genitales, la sociedad, y entendiendo como la sociedad, toda la gente que vive en determinada cultura, esa sociedad a través de la familia, de los prestadores de servicios, determinan cuál es el género que se le asignará a esa persona en función de unos genitales, nada más. Entonces, todos nosotros hemos pasado por esa situación y hemos sido objetos de ser encasillados en un género determinado por la cultura en función de los genitales. Entonces, si una persona nace con pene y testículos, se le asigna el género masculino, porque el género masculino es el que le corresponden estos atributos biológicos de su cuerpo, de su anatomía. Mientras que si una persona nace con vulva, con vagina, se le asigna el género femenino. Y todas esas connotaciones que tenemos alrededor del género se van asignando. ¿Qué es lo que se espera? El género lo que determina es que, qué esperamos de esa persona a la que se le determinó determinado género y espera la sociedad que esa persona responda en función de eso. Entonces aquí tenemos unas brechas muy marcadas porque si una persona es marcada con el género masculino, esperamos que esa persona se comporte como hombre, sea una persona valiente, audaz, fuerte, responsable, que le guste, en especial el fútbol es mucho mejor porque es uno de los deportes que están asignados a este género, que sea una persona productiva, es una persona que puede participar de la vida pública, es una persona que no necesariamente está en la casa, mientras que si es una persona que nace con vulva y vagina, es una persona a la que se le asigna el género femenino y por tanto tiene otras atribuciones. Y esas atribuciones son como el que debe comportarse como una mujer, que tiene que ser muy acicalada, tal vez vanidosa, una mujer que tiene que estar en el hogar, que le guste la cocina, que le guste el cuidado, una mujer y con todas estas construcciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, esto hace algunos años y hoy en día todavía sigue siendo algo altamente marcado en nuestras sociedades y en algunas sociedades todavía mucho más primitivas, por llamarles de alguna manera, esos roles aún siguen siendo bastante fuertes y bastante marcados. Sin embargo, la buena noticia es que esas cuestiones van cambiando, se van deconstruyendo. Entonces ahora ya no podríamos hablar de que las mujeres se queden única y exclusivamente en la casa, sino que ahora las mujeres ya tienen la oportunidad de poder estudiar, de salir, ¿no es cierto? Ustedes tal vez podrían hablar con sus abuelitas, con gente de mucha mayor edad e indicar cómo eran las relaciones de poder, las relaciones de estas personas en ese momento. No hace mucho, y ustedes saben que, por ejemplo, el Ecuador fue uno de los primeros países que permitió el tema del voto femenino. Y eso se lo hizo hace poco más de 100 años, cuando una mujer ecuatoriana en la ciudad de Loja, pues decidió ejercer el derecho al voto, ¿no? Todos recordamos a esta mujer muy importante en la historia de la humanidad, de los ecuatorianos, que es Matilde Hidalgo, ¿no? Y es muy importante ese hecho porque es una manera de ir equiparando los derechos de las mujeres. Antes las mujeres no podían votar, era un privilegio de quienes, solamente de los hombres. Hoy en día sería absurdo decirle a una mujer no puedes votar solamente por el hecho de ser mujer. Pero esas cuestiones se siguen lamentablemente manifestando de otras maneras. Estamos viviendo de alguna manera todavía un confinamiento que tiene que ver con una crisis sanitaria que ha obligado a la gente a quedarse en casa, que nos obliga a quedarnos en casa y que esa situación ha hecho para muchas mujeres convertirse en una situación de mayor peligro, porque están muchas veces conviviendo con
personas que a veces son sus victimarios y que no tienen reparo en poder maltratar. El día de ayer leía las noticias que tenemos más de 95 femicidios en lo que va de la crisis sanitaria que tenemos, 95 personas, mujeres específicamente, que han sido violentadas, cuyas vidas han sido cegadas fundamentalmente por el hecho de ser mujeres. No por otro hecho, sino por el hecho de ser mujeres, por no cumplir posiblemente esos roles asignados por la sociedad y la cultura que tiene que ver con el género, y asumir esos roles de sumisión, de obediencia, del cuidado fundamentalmente, de estar en la casa frente a unas relaciones altamente complejas y que pueden ser totalmente violentas. Entonces, esto es en términos generales para entender qué es el género y cómo opera el género. El género opera de diferentes maneras y lo que ha hecho es establecer estas líneas, estas barreras para que los seres humanos en general, independientemente del sexo, de la genitalidad, podamos disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que tendría cualquier hombre. Y aquí hago énfasis en hombre porque a los hombres, por lo general, no sufren este tipo de discriminación por el hecho de ser hombres, sino que habría que ver cuáles son los componentes, los atributos que impiden que un hombre pueda gozar de ciertos derechos, ¿no es cierto? Y eso está de alguna manera atravesado por lo que es la clase, la educación, el dinero, la economía, son otros factores. Pero en el caso de la mujer, no solamente son estos factores que acabo de mencionar, sino también que son estos factores que tienen que ver con su biología y que por tanto le obligan a asumir ciertas características en sociedades altamente machistas, donde la mujer sigue siendo no sujeto de derechos, sino objeto de derechos. Entonces, por ejemplo, hace pocos años atrás, en el Museo Metropolitano de Nueva York, se hizo una exposición de desnudos de los seres humanos. Y esta exposición de desnudos, el 95% de los desnudos correspondían, perdón, el 85% de estos desnudos correspondían a mujeres y solamente el 15% correspondían a hombres. Este es un indicador de que cómo la mujer sigue siendo vista como objeto y no como sujeto de derechos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos datos. También hace pocos años, en el Museo del Prado, se hizo la primera exposición exclusivamente de mujeres que podían exponer sus obras como artistas plásticas. Esta decisión se tomó en cuenta, fue muy importante porque en el Prado el 95% de los expositores eran hombres y solamente un 5% correspondía a las mujeres. Mientras del 85% de los desnudos son de mujeres, solamente el 5% son obras de mujeres. Y todo lo contrario pasa con el tema de los hombres. Entonces vamos viendo cómo el género sigue viendo a un gran sector, y nos atreveríamos a decir a más del 50% de la población, como objetos todavía y no como sujetos de derechos. Y ahí viene todo el tema de estas inequidades, ¿no? ¿Cuál es la violencia de género que sufren las mujeres y que sufren día a día, que tienen que ver con cosas tan pequeñas como, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Nosotros los hombres, para ir a la oficina, a nuestro lugar de trabajo, en realidad no tenemos que preocuparnos por cómo vamos vestidos, por si me voy a demorar, por si el bus que voy a coger, por una serie de situaciones que los hombres ni siquiera nos damos cuenta de que existen, pero en que en cambio, en el caso de las mujeres sí tienen que verse y que tienen que estar pensando y que tienen que estar cuidándose. Por ejemplo, ¿qué ropa me pongo? Si estoy o no estoy presentable, porque a la mujer se le cuestiona mucho, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahora todavía muchas mujeres que están de alguna manera obligadas a utilizar uniforme, a que el uniforme sea una falda, a veces una falda muy corta, a utilizar tacos, a verse muy maquillada, a estar siempre bien arreglada, mientras que eso mismo no le sucede a los hombres. Entre los hombres se espera que más que su apariencia física sean personas productivas. Pero en el caso de las mujeres no solamente verlas
socialmente presentables, sino que además de que estén socialmente presentables, también exigimos que sean productivas. Y en ese sentido, las mujeres siguen siendo bastante productivas, pero los beneficios que reciben todavía sigue siendo un beneficio que no se reconoce. Mujeres que tienen la misma capacidad de los hombres de hacer los mismos trabajos, pero que reciben menos remuneración que los hombres en el momento de hacer una tarifa salarial, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres tienen que esforzarse mucho más fácilmente. Eso también, y eso pasa desde que son pequeñas, desde que llegamos a este mundo. Entonces, pensemos, mucha gente dice y tiene el imaginario de que hombres y mujeres somos totalmente diferentes, que nuestra morfología, que nuestra fisiología, que nuestros cuerpos son diferentes, y en realidad pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero en la esencia no. Y les hago una pregunta, una reflexión. ¿Con qué es más fácil correr? ¿Con zapatillas o con zapatos? ¿Con tacos o con zapatillas? ¿No es cierto? Y es mucho más fácil con zapatillas. A los hombres desde un principio nos ponen zapatillas y corremos y nos permiten salir de la casa y estar en el patio, estar en la calle, estar en un parque, estar en un potrero. Entonces hacemos mucha actividad física y por ende el cuerpo se desarrolla más fácilmente, mientras que la mujer está obligada de alguna manera a seguir utilizando estas prendas femeninas, los vestidos, las faldas, está utilizando zapatos que son bastante incómodos, está obligada a quedarse en la casa porque la mujer tiene que quedarse en la casa. Esos conceptos no hemos logrado vencer todavía, entonces tiene que quedarse en la casa y lógicamente eso hace que no se desarrollen las mismas capacidades que podrían desarrollarse si una mujer, si una niña puede tener las mismas oportunidades. Entonces, este decir que los cuerpos son diferentes y que las capacidades son diferentes, en realidad más obedece a un prejuicio que si hombres y mujeres y las personas que nacen tuviéramos la oportunidad de poder desarrollarnos en esas mismas condiciones de vida. Y eso en el aspecto físico, ya en el aspecto emocional, en la crianza, en las tareas asignadas a los hombres y a las mujeres, sigue siendo una división, la división del trabajo sigue siendo fuertemente afectada por el tema del género. Y ya algunas personas estudiosas del género, como Judith Butler, por ejemplo, manifiesta que el objetivo de la humanidad, de una verdadera humanidad, es la destrucción del género. Una idea que además yo la comparto 100%. El género solamente ha servido para rotular a las personas, para dividir y para privilegiar a un grupo versus a la utilización y al maltrato y el estigma y la discriminación de otro grupo. Entonces el género de alguna manera tiene que ser deconstruido y lo estamos deconstruyendo, como por ejemplo cada vez que una mujer puede hacer y demostrar que puede hacer lo mismo que hacen los hombres, estamos apoyando a deconstruir. Lo ayudó a deconstruir las primeras mujeres que se organizaron, que lucharon por sus derechos, lo siguen haciendo el movimiento feminista y entendamos que el movimiento feminista no busca la supremacía o coger el control del patriarcado en función y poner el feminismo, no. Lo que se busca el feminismo y los hombres como parte del feminismo, algunos comprometidos con eso, lo que estamos buscando es que haya una verdadera igualdad, equidad y respeto a las personas independientemente de la genitalidad, del género al que se pueden adscribir, etcétera, etcétera. Voy a pasar a otro tema conceptual muy importante que debemos entender y que es esto de la identidad de género, cómo se asocia, cómo se identifica una persona. El género, como les decía hace un momento, es dado por la sociedad a través de la familia. Entonces, la familia, la mujer queda embarazada o ahora que existen métodos de concepción alternativos, esta gestación asistida, entonces se puede determinar desde tempranas edades cuál es el sexo con el que viene la persona. Y en función de ese sexo se van estableciendo una serie de expectativas en la familia, en la pareja, sobre cómo va a ser esa persona, ¿no es cierto? Estas oportunidades no teníamos antes. Antes teníamos que esperar que la persona nazca para saber si era hombre o mujer, pero hoy ciencia y tecnología nos permite saber de antemano si va a ser hombre o si va a ser mujer la persona que nace.
Desde ese momento se crean una serie de expectativas y la persona entonces comienza la familia a buscar el nombre, comienza a arreglar la habitación, comienza a arreglar la ropa con la que será recibida la persona. La familia extendida también comienza a crear estas expectativas. Una mujer embarazada, lo primero que pregunta, ¿y ya sabes qué es? ¿Qué es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué expectativas se van creando, no es cierto? Y entonces estas cuestiones es lo que queremos de alguna manera ir reconstruyendo, porque nos va a permitir entender estas cuestiones del género que siguen marcando estas diferencias con las personas. Y eso tiene que ver con cuestiones tan simples como, por ejemplo, los juguetes. Ustedes alguna vez habrán ido a una juguetería y lo primero que les preguntas, ¿qué busca? ¿Juguetes para hombres o para mujeres? Una cuestión que sigue marcando el tema del género, de esta división absurda que no debe existir. Cuando en realidad los juguetes son sin género. No tienen género los juguetes, porque los juguetes, una pelota puede ser apreciada, jugada, utilizada tanto por niños como por niñas. Y una cocina y unas ollitas y unas cucharas y una muñeca o un muñeco pueden ser utilizados también por niños o niñas. Entonces, ahí la división es de la sociedad, no tanto del objeto en sí. Pero seguimos machacando y seguimos utilizando estos mismos comportamientos para diferenciar estos dos géneros, ¿no? Recordemos que hace más o menos unos 14 años, 10 años, una década, en el Ecuador hubo un proceso de que se eliminen los colegios que eran de un solo sexo. Antes teníamos unidades educativas solamente de hombres, solamente de mujeres. Eso se terminó, me parece que fue una política bastante saludable. Sin embargo, de eso se mantienen algunos establecimientos con esas categorías todavía. Hay establecimientos de carácter particular que prefieren pagar una multa, pero que siguen manteniendo esta separación entre hombres y entre mujeres. Eso se debe terminar, porque hombres y mujeres vivimos en un solo planeta y debemos aprender a convivir y aprender a conocernos y aprender a respetarnos. ¿Cómo puedo respetar algo que no conozco, algo con lo que no convivo? Entonces ahí también vienen unas cuestiones que tienen que ver cuando existen estas políticas, ¿no? Antes era muy marcado eso, entonces hoy hemos logrado cambiar eso, pero se siguen manifestando, se siguen manteniendo esas cuestiones muy fuertes todavía. Entonces ahí tenemos. Las personas, cuando nacemos, nos asignan un sexo, un género, en función de nuestro sexo, y con el paso del tiempo, estas personas podemos decir que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo con el género que nos asignan. Cuando una persona está de acuerdo con el género que le asigna, se conoce como una persona cisgénero. Es decir, por ejemplo, en el caso de un hombre, nació un niño con pene y con testículos, se le asigna el género masculino. Con el paso de su desarrollo evolutivo, su ciclo vital, ese niño crece y se da cuenta que le gusta ser hombre, que le gusta jugar así, que le gusta utilizar pantalones y que le gusta todos esos atributos que le da el género masculino. Entonces, esa es una persona cisgénero, es decir, que existe una sintonía entre el sexo y el género asignado al nacer. Pero también existen una serie de personas que el momento que nacen se les asigna un género, pero en el transcurso de su ciclo vital, en su desarrollo evolutivo, se da cuenta que el género asignado no es el que corresponde y no se sienten identificados. Entonces, es lo que llamamos una persona transgénero, es decir, transita de un género al otro. Y pensemos toda la problemática social que implica que esa persona a tempranas edades, además, porque el tema del género no es que se desarrolle a los 18 años, no, a tempranas edades, hasta 5, 6, 7 años, nosotros ya sabemos si queremos identificarnos con el género que nos dieron o si ese género no corresponde a la realidad que nosotros queremos vivir. Por eso existen ya algunos movimientos a nivel internacional, organizaciones que trabajamos por el tema de ayudar a identificar a los niños, niñas, a los niñes, cuál es su género y ayudar en los procesos de transición en el caso de que sea necesario. Y ojo, los procesos de transición no significa operarles a las personas, no significa darles medicamentos, sino simplemente facilitar el ambiente, que el ambiente sea totalmente saludable para que la persona
pueda sentirse plenamente cómo quiere verse y cómo quiere que los demás le vean, cómo quiere ser leída por las demás personas. Entonces, eso tiene que ver con trabajar con la familia, con trabajar con el sistema educativo. Ya, en función de eso, vemos que la violencia de género se sigue ejerciendo, sigue siendo un problema altamente complicado en nuestra sociedad. Tenemos muchos problemas de violencia de género. A veces pensamos que la violencia de género solamente tiene que ver con los actos físicos cuando termina en un feminicidio. Y no es así. La violencia puede ser de diferentes maneras. Está ya clasificada como una violencia sexual, una violencia patrimonial, una violencia física, una violencia psicológica. Entonces, se presentan de diferentes maneras, ¿no es cierto? Pensemos algo tan simple como qué pasa si a las 10 de la noche un hombre pasa por una esquina donde están muchos hombres. Posiblemente no va a pasar nada, porque es un hombre y puede estar socialmente caminando a esas horas y pasa por otro grupo de hombres que no va a pasar nada. Hagamos ese mismo ejercicio si fueran las 10 de la noche en una esquina y un grupo de hombres y una mujer tiene que pasar por esa esquina. El temor, la violencia que puede experimentar solamente cruzar esa esquina. Y puede ser que ningún hombre diga nada, pero lo más seguro es que haya una mirada indiscreta, un piropo, una manifestación verbal que esté juzgando por qué esa mujer está a las 10 de la noche en una esquina caminando sola. Entonces, esas iniquidades se presentan todavía. Los hombres podemos tomar el transporte público y no nos estamos preocupando por esa situación, mientras que las mujeres tienen que estarse preocupando de no ser acosadas, de no ser víctimas de maltrato y de esta violencia que se puede ejercer en los espacios, en el transporte público, en el espacio público. Y en el ámbito privado puede y se vuelve y se presentan estos temas de violencia nuevamente. Y como les decía hace un momento, tenemos más de 95 feminicidios en lo que va de la crisis sanitaria, mujeres que han sido asesinadas, maltratadas, que han terminado con su vida por personas que en un momento juraron brindarles el amor y la protección, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo una problemática. Hemos logrado, en términos formales, relativa igualdad. Es decir, por ejemplo, está prohibida la discriminación por sexo. A nadie se le puede discriminar. Está prohibida la discriminación por género. Está prohibido despedirle a una mujer solamente por el hecho de ser mujer. Está prohibido negarle a una persona, mujer, la posibilidad de estudiar, de hacer una carrera, de postular un trabajo, de ser una persona, de participar en la vida pública. Eso en lo formal está bien, pero en lo estructural, es decir, en cómo vive la sociedad, esa situación sigue siendo una problemática, porque imagínense ustedes, tenemos una ley de cuotas, ¿no es cierto?, en el Ecuador, que significa que debería ser la mitad hombres, la mitad mujeres, pero el Parlamento no es el reflejo de esa equidad. Tenemos todavía una pequeña cantidad de mujeres que están en la Asamblea Nacional y la mayoría son hombres. Entonces existe esa inequidad. De hecho, tal vez algunos de ustedes saben, algunas de ustedes conocen que este año hubo unas reformas al Código de la Democracia y una de las reformas era justamente el tema de la paridad. Y recién la paridad va a comenzarse a trabajar desde estas elecciones, no como debería de ser al 50%, sino que va a ser escalado, es decir, por porcentajes, hasta que lleguemos algunos años luego a tener ese 50% para el un género y para el otro género. Entonces, esas inequidades tenemos que seguir trabajando y son las inequidades en las que se tiene que presentar la mujer. Finalmente, y para no monopolizar la palabra y ver si hacemos más que todo una conversación, es también entender la problemática de la mujer dentro de ciertos trabajos que no están reconocidos y que tiene que ver con el cuidado. La mujer
por lo general se le ha asignado el tema del cuidado de la sociedad, el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, y eso no es algo que se reconoce ni siquiera en términos por lo menos contables para establecer ese aporte que da a la sociedad. Existen algunos estudios sobre el tema de si cotizáramos el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico que hacen las mujeres, que no son remunerados, y nos encontramos que puede ser entre el 1,5 y el 2% del Producto Interno Bruto de un país. Entonces es un aporte inmenso del que no se conoce, pero que ese aporte inclusive está tan desconocido que a la mujer que no trabaja formalmente, que no sale y que no cobra un sueldo, no se le reconoce el trabajo que hace domésticamente porque no está reconocido. Y se debe comenzar a reconocer y esperemos que en un momento, además, ese trabajo también goce de algún tipo de garantía de remuneración que le permita satisfacer ciertas necesidades. Entonces, yo les pregunto a los chicos, no sé cuántos chicos están en esta reunión, en este momento, cuántos de ustedes ayudan en su casa y posiblemente muchos van a levantar la mano diciendo sí que yo ayudo en la casa, ¿verdad? En cambio, a las mujeres, si les pregunto la misma situación, ¿ustedes ayudan en su casa? Y estoy seguro que el 100% me van a decir, no, yo no ayudo en mi casa, yo simplemente asumo mis responsabilidades de casa. Es decir, inclusive en el lenguaje, los hombres decimos desde una posición bastante machista, bastante se va diciendo que ayudamos, es decir, como ellas no pueden hacer algo, encima tenemos que ayudarles y, qué buenos que somos los hombres, ¿no? Porque les ayudamos. Pues las mujeres no están diciendo que ellas ayudan en casa, ellas están asumiendo su responsabilidad y entonces ojalá algún momento los hombres también dejemos de decir que ayudamos en la casa, sino que asumimos también nuestras responsabilidades de cuidado de la familia, de la casa, de los servicios en general, como parte de la responsabilidad que tenemos. Entonces, estas son como ideas generales que he querido compartir con ustedes para comprender un poco más cómo opera el tema del género, cómo las mujeres son víctimas del acoso, del maltrato, solamente por el hecho de ser mujeres, y si a esto le sumamos otros atributos, como por ejemplo el tema de que sea una mujer afro, una mujer indígena, una mujer en estado de movilidad humana, una mujer de las poblaciones de lesbianas, de bisexuales, una mujer transgénero, una mujer que no ha tenido la oportunidad de ser educada, una mujer de la tercera edad, una mujer que su fisonomía no cumple el estereotipo que tienen las sociedades como las de Occidente, es decir, una mujer exageradamente gorda, una mujer exageradamente flaca, una mujer que no... que tal vez no se preocupa de este estereotipo de verse maquillada, arreglada a última moda. Entonces, ¿cómo es la relación primero de las otras mujeres y de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que hasta hace poco tiempo muchas empresas solicitaban la fotografía de la persona que podía postular a un trabajo. Eso está prohibido por ley ahora porque no tiene que verse la cara de la persona, sino más bien las capacidades que tiene la persona, pero eso de alguna manera está en lo formal. En lo material, en el día a día, sabemos que todavía existe una serie de prejuicios, un estándar donde determinadas mujeres con determinadas características físicas, sobre todo físicas, tienen que cumplir para poder optar y estar dentro de la nómina de determinado tipo de servicios, hablemos cajeras, hablemos banco, hablemos de personas que trabajan con la gente directamente, donde esos atributos todavía siguen siendo altamente practicados y que van en desmedro de otras mujeres que tal vez no cumplen con esos parámetros. Entonces, hasta aquí creo que ya he hablado bastante y más bien quisiera darles la oportunidad de que ustedes puedan plantear alguna inquietud, alguna pregunta. Cambio.
Muchísimas gracias, Efraín, por todo ese conocimiento que nos has transmitido en este tiempo que aún nos queda. Les pido a los chicos que están en esta sala que escriban sus preguntas o a su vez que alcen la mano para que podamos acceder al micrófono y darles el paso también para que conversen con usted. Entonces, en este momento vamos a dar el paso para las preguntas. Perfecto, y en el chat sé que existen algunas inquietudes, no sé si puedes ayudarnos leyendo las preguntas del chat. Hola Efraín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el chat Stephanie nos tenía una pregunta cuando hablaste respecto a exponerse a situaciones peligrosas. Ella nos pone que si hay de alguna forma una responsabilidad de la mujer en el sentido de reconocer que hay lugares peligrosos y aún así exponerse a ello. Stephanie nos dice que más allá de querer lograr una sociedad ideal, también habría que reconocer que la sociedad es peligrosa como para exponerse. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que justamente lo que manifiesta la compañera es un prejuicio que tiene que ver, volvemos a cargar la responsabilidad en las mujeres. Es decir, una mujer a las 10 de la noche, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está vestida de esa manera? Yo creo que esa manera tenemos que cambiar porque en una sociedad de derechos el Estado debería de garantizar que las personas puedan transitar libremente por cualquier lugar de la ciudad, del país, sin ese temor a verse afectada por los temas de solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, tenemos que cambiar también esa situación y eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar que todos los ciudadanos podamos transitar libremente. Hoy tenemos un Estado que en temas de seguridad no es un peligro solamente para las mujeres, sino es un peligro para la ciudadanía en general por diferentes factores. La pobreza va a obligar que mucha gente, de alguna manera, para satisfacer sus necesidades, tengan que optar por cuestiones que no son las más adecuadas, que pueden rayar en lo ilícito. Tenemos esos problemas de una pobreza extrema. Yo estaba viendo los reportes de pobreza que van a ver en función del COVID-19 y es que por lo menos en el Ecuador más de 130,000 personas, familias, van a pasar de la pobreza a la pobreza extrema. Entonces, si el Estado no asume también esas responsabilidades, el lugar en sí se convierte en una inseguridad. Pero aquí fundamentalmente es volver a recaer el tema del cuidado y de la responsabilidad en la víctima, cuando la víctima no debería de tener todas las garantías de poder caminar fácilmente, de estar segura en cualquier parte de la ciudad, sea su casa, sea un centro comercial, sea la calle, sea un parque. Entonces, y esa responsabilidad es lo que el Estado no está generando todavía. Cambio. Listo. Tenemos otra pregunta igualmente, si la masculinidad hegemónica tiene relación alguna con el género. Lamentablemente todavía el ideal del género que se crea en relación a los hombres también sigue siendo un tema que se fomenta, ¿no? Esperamos que los hombres tengan ciertas características y hablamos, por ejemplo, de que el hombre tiene que ser el hombre blanco, heterosexual, de educación superior, de recursos importantes, entonces, y que tiene que comportarse como se deben comportar los hombres. ¿Y qué es eso? Que sea rudo, que sea una persona que pueda tener esas manifestaciones que son propias del género masculino, como por ejemplo no llorar, como por ejemplo no demostrar sus emociones, como estar muy controlado siempre. Y eso es algo que tenemos también que deconstruir, porque los hombres también se nos debe dar la oportunidad de poder expresar nuestras emociones. O sea, los hombres también nos duele al final. No es que somos insensibles, pero nos cortan, a diferencia de las mujeres que tienen la oportunidad de expresar sus emociones, a los hombres se nos castra desde un principio el tema de no expresar. Cuando un niño se cae, lo primero que le dicen, no llores, no llores, porque los hombres no lloran, nos están castrando y nos están haciendo que nos volvamos insensibles, cuando simplemente que un hombre llora es una manifestación más de lo que somos los seres humanos.
Entonces, estas masculinidades, ahora existe toda una serie de crear nuevas masculinidades que sean mucho más asertivas, que sean mucho más sensibles, que sean más fáciles de poder entenderlas, de construirlas, y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el empoderamiento de las mujeres también vaya acompañado de construir de los hombres que nos han criado en esos sistemas donde el hombre es el valiente y que nos pasa factura, además, ¿no? Porque, por ejemplo, los hombres nos crían con esas actitudes que todo lo podemos hacer, que podemos conquistar cualquier cosa, pero que el rato de los ratos a veces nos ponemos en peligro, ¿no es cierto? Cambio. Listo, Efraín. También nos preguntan, ¿cuál sería tu sugerencia de una forma práctica para motivar el cambio de este estigma del rol de la mujer, teniendo como obligación las tareas del hogar? ¿Cómo cambiar este estigma? Creo que es muy fundamental que las mujeres y que los hombres, que las familias hagan las tareas compartidas del hogar, pero por igual. Es decir, que no se asigne determinadas tareas solamente para el tema de las mujeres en función de su sexo, de su genitalidad, sino que las mismas tareas vayan rotando y se lo hagan en familia. Es decir, un día lava la mujer y plancha el hombre y viceversa, otro día cocina el hombre y lava los platos la mujer. Creo que son ejemplos claros de que sí podríamos ir cambiando estos temas y rompiendo el tema del género. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer, pero es preferible no asignarles, porque lo que suelen hacer algunas familias como de una manera mucho más de alguna manera asertivas para ellos es determinar tareas específicas, pero que siguen siendo sexistas. Es decir, la mujer en la cocina, pero los hombres lavan los platos. Pero la mujer cocina porque tenemos todavía el imaginario de que la mujer es una buena cocinera. La mujer que limpia, en cambio los hombres a lavar el carro, a lavar el patio, a lavar a las mascotas, porque son ejercicios físicos que generan más esfuerzo físico. Entonces, esas tareas también hay que irlas deconstruyendo. Todos podemos hacerlas, todos podemos lavar, cocinar, planchar, limpiar el patio, limpiar el carro, lavar a las mascotas, sacarle las mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es compartir esas actividades, pero no hacer una división del trabajo, porque justamente la división del trabajo es lo que ha fomentado todo este tema de machismo, de sexismo, del patriarcado. Cambio. Listo. Igualmente, bueno, me parece que esto contestaría un poco la siguiente pregunta de cómo deconstruir estos roles de género al momento de la crianza de un niño. ¿Tendrías algo más que agregar? Sí, la crianza del niño es que el niño simplemente va a aprender a hacer lo que ve. Ningún papá posiblemente en esta época le coja al niño y le diga, ¿sabes qué? Lavar los platos es cuestión de mujeres. El niño piensa que lavar los platos es cuestión de mujeres porque solamente les ve a las mujeres lavando los platos. Entonces, si queremos cambiar esa situación, necesitamos que el niño escuche y vea y mire que el papá puede lavar los platos, que el papá puede cocinar. Entonces, él va a ir interiorizando eso como una conducta totalmente natural, como lo que debe ser, igualmente viéndole a la mujer haciendo cosas que están atribuidas a los hombres, como limpiar el carro, y lo va viendo, entonces el niño va a ir deconstruyendo, no va a deconstruir, sino más bien, el niño va a ir adquiriendo esos conceptos y cuando crezca lo va a ver como algo totalmente natural, porque así lo aprendió en casa. Entonces, aunque en la escuela, en el colegio se encuentre con que eso no era en todas las familias, pero él ya tiene interiorizado y él no se hace problema por esa situación. El niño no se hace problema. El problema somos los adultos que nos cuesta todavía entrar a la casa y ponerme el delantal y lavar los platos o cocinar para la mujer, para la familia, preparar la cena o preparar el almuerzo o preparar el desayuno. Entonces, y también tiene que ver con que esa asignación de tareas tiene que ser en función de el rol, de la edad que tiene la persona. No le puedo poner a un niño de 5 años a lavar toda una vajilla, ¿no es cierto? Pero sí puedo irle dando
de acuerdo a la edad, ciertas tareas, pero el tema es que sea algo continuo, no esporádico, no que el hombre lava los platos una vez a la semana, no. En las relaciones, por ejemplo, y en esto, los grupos LGBTI han ido dando pasos muy importantes en donde, bueno, si yo cocino y tú lavas, y tú cocinas y yo lavo, entonces, pero no es que yo el día domingo lavo, y el resto de la semana me dan todo hechito. Entonces, la división, la asignación de esas tareas tienen que ser equitativas. Justamente lo que buscamos, equidad. Y por tanto, tienen que ser equitativas, porque si no, lo que estamos haciendo es privilegiando a un grupo en desmedro del otro grupo. Cambio. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos es cómo actuar en el caso de que la persona ya es un adulto. En el caso de una persona adulta que tiene estos paradigmas machistas, ¿se puede generar un cambio y cómo se puede hacerlo? Siempre se puede generar. Las personas siempre podemos y tenemos la capacidad de cambiar. Lógicamente, para un niño, para un adolescente es mucho más fácil aprender. Por eso el tema de la instrucción tiene que ser en los primeros años de desarrollo, pero aún las personas de una avanzada edad, si hablamos de tercera edad, son personas que pueden aprender. Y siempre se puede aprender, pero además depende del método que utilicemos. Algo muy importante para aprender es a través de la televisión, a través de las películas, a través de conversatorios, de que la gente pueda y tenga la oportunidad de reflexionar, porque uno de los problemas para las generaciones más avanzadas, para estas generaciones de los loopers posiblemente, es que no tienen espacios de reflexión sobre esto. Entonces ellos asumen como que es natural. Entonces las mujeres que hoy tienen 75, 80 años, consideran que es natural que la mujer le sirva al hombre y manifiestan. Entonces el tema es que con ellas, con esas personas, podamos establecer otra manera para que puedan cuestionar esa situación. Y yo creo que hay producciones en el séptimo arte que sí permiten ese tipo de cosas. Ya no puede ser con estas personas presentarles el tema de estudios, porque ese es otro nivel. A ellos lo que nos interesa es que hagan una reflexión interna y que puedan intentar cambiar. Algunos lograrán un poco, ya será bastante y es un éxito. Otros definitivamente les costará mucho más porque vienen con generaciones creyendo ese tipo de cuestiones como cuestiones naturales. Lo que hay que hacerle entender a las personas es que no son cuestiones naturales, sino que es una construcción social. Volvemos al concepto es una construcción social y por tanto se la puede deconstruir. Cambio. Listo. También nos preguntan cuál es la diferencia entre rol y estereotipo de género. A ver, los roles de género es lo que la gente tiene que hacer en función de sus genitales, ¿no es cierto? Los estereotipos de género tienen que ver con lo que yo espero de esa persona a quien le estoy viendo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a un servicio público, me atiende una mujer, yo espero que esa mujer sea dócil, sea tranquila, sea muy educada y me atiende inmediatamente, ¿no? Entonces, es qué espero de esa persona por cómo le veo. En cambio, el rol de género tiene que ver cómo esa persona tiene que comportarse en función de ese rol. Entonces, tiene que ser madre, tiene que estar en la casa, tiene que ser hacendosa, etcétera, etcétera. Son dos cosas que van muy de la mano, pero son dos cosas diferentes. Cambio. Listo. También otra pregunta que había es, tal vez de manera más específica, ¿cómo podemos empezar este trabajo de deconstrucción de estos roles o estos estereotipos de género en nosotros mismos? Como te digo, de manera más específica, ¿qué recomendarías tú? Yo creo que es muy importante que ustedes siempre tengan la oportunidad de analizar lo que dicen y lo que hacen, si está fundamentado en un prejuicio o está fundamentado en una costumbre. Entonces, por ejemplo, se me ocurre cuestiones como dar el asiento a una mujer solamente por el hecho de ser una mujer. ¿Eso está bien o está mal? Parecería que en una sociedad
civilizada, eso estaría bien, pero en realidad ese es un prejuicio porque lo que estamos diciendo es que pobrecita es mejor darle el asiento a la mujer. Y en realidad creo que no va por ahí. El tema es cambiar. O sea, una mujer con un niño en brazos, necesitamos asistirle. Lo mismo un hombre con un niño en brazos. Una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad, un niño, una niña, necesitamos tener esas atenciones, pero en función de eso, de otros atributos. Pero darle solamente el asiento por el hecho de ser mujer, lo que estamos es generando todavía este prejuicio de creer que es menos y por tanto ese trato delicado. A veces confundimos el trato delicado con el trato respetuoso. Todos necesitamos un trato respetuoso, pero el trato delicado tiene que ver muchas veces con un trato que tiende a minimizar a la gente. Y la gente no necesita ser minimizada, la gente necesita tener un trato totalmente respetuoso y cordial. No tiene nada que ver con ser mal educado, sino simplemente ser cordiales, ser respetuosos, pero no es un trato delicadito de, ay, pobrecito, démosle el asiento, ay, pobrecita, ayudémosle a cargar. O sea, no va por ahí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es analicen el comportamiento que acaban de tener, la palabra que le acaban de decir a la compañera, la actitud que acaban de tener con el compañero, con la compañera, con respecto a algún aspecto que viven en algún momento, como por ejemplo pagar la cuenta. Bueno, hoy día pago yo, mañana pagas tú, pagamos entre todos, y hoy me nace invitarte, pero te invito porque me nace, no porque los hombres estamos obligados a pagar las cuentas. Sabemos que al feminismo le gustaría que los hombres sigamos pagando las cuentas, ¿no es cierto? Pero bueno, a los hombres también nos gustaría que las mujeres a veces nos paguen las cuentas. Cambio. Listo. También nos preguntan cuándo exactamente comienzan a plantearse los niños su identidad de género. La identidad de género el niño comienza a tener conciencia de esa identidad entre los 4, 5, 6 y 7 años. Es cuando ya la persona comienza, ha pasado esa fase y comienza a saber que existe en el mundo, que tiene esa existencia y quiere saber cómo quiere relacionarse con ese mundo. Entonces, en esa edad comienza y muchos niños, especialmente de las comunidades LGBTI, de las personas trans, es que ocultan eso por temor. Y ocultan por el temor porque esos niños también ya han presenciado qué es lo que dice la familia, la sociedad, qué dicen los medios con respecto a eso. Entonces, ningún papá, ninguna mamá le va a decir a un niño de 2, de 3, de 4 o de 5 años que siendo un niño está mal que se vista de mujer. Eso no lo van a decir. Y si algún papá lo dice, bueno, ya es un por poco y cavernícola, ¿no es cierto? Pero los papás no necesitan decirlo para indicar a través de otros elementos cómo aprueban o desaprueban eso. Y eso se aprueba o se desaprueba cuando contamos un chiste, cuando vemos un programa de televisión, una telenovela, cuando aparece ese personaje, cuando vemos noticias y juzgamos y sentenciamos. Entonces el niño va captando. El niño capta y lo único que va a hacer es simplemente ocultar eso porque sabe que el medio en que está puede ser un tema bastante violento. Entonces, nosotros sabemos que muchas de las personas trans que hoy han dado ese paso, que son visiblemente trans, comenzaron escondiéndose en el baño, en el closet de sus casas, en los armarios donde se ponían la ropa de la mamá, a escondidas, porque sabían de alguna manera que si la familia les encontraba en ese momento podrían ser objetos de maltrato y de violencia. Entonces, pero es a tempranas edades. Por eso también es muy importante identificar estos para que estos niños sean acompañados en su proceso de transición. Y el proceso de transición simplemente es dejarles que ellos tomen esa decisión, no significa operarles, no significa medicarles, sino ayudarles a identificar si es eso o si es simplemente un juego, pero dejar que el niño, la niña, los niños tengan esa oportunidad. Cambio. Listo. Nos preguntan también cómo sería la manera adecuada de decirle a los padres que uno no se siente a gusto con el género que le ha sido asignado.
Esa es una pregunta bastante complicada, pero para eso existen las organizaciones. Nosotros damos apoyo no solamente a personas LGBTI, sino que damos apoyo también a las familias para entender esta problemática. Y aquí lo que necesitamos es justamente tener políticas públicas de inclusión. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador, las comunidades LGBTI hemos logrado tener casi un 100% de la igualdad formal. Es decir, las leyes nos protegen, etcétera, etcétera. Pero la igualdad en términos materiales todavía sigue siendo bastante distante, existe una brecha bien grande y eso es porque no existen políticas de inclusión. Esas políticas tienen que ver con que deberían de haber mensajes sobre las diversidades sexuales en los medios de comunicación para que la gente lo pueda ver, lo pueda cuestionar y pueda opinar sobre eso. Deben haber campañas para evitar el bullying homofóbico que pueden darse en los centros educativos, las autoridades educativas y las familias, la comunidad educativa. Entonces, esas políticas que combaten eso tienen que tomar en cuenta de capacitar a los padres, de hablar a los padres, al personal docente, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimo que hacer. En el Ecuador pareciera que ya estaríamos como en la cúspide de la igualdad total, pero esa cúspide solamente obedece en términos formales, en términos reales. Nos falta muchísimo por hacer para lograr que las familias tengan información y puedan entender que los diferentes miembros de la familia pueden tener diferentes formas de pensar, de vivir, de actuar y de autoidentificarse. Listo. Hace un momento mencionaste que para ayudarnos a deconstruir los roles de género nos podemos apoyar, por ejemplo, en el séptimo arte. ¿Tú tienes como alguna recomendación personal de alguna película, serie, algo que ayude a despertar esta conciencia? Uy, yo creo que hay mucha producción ahorita mismo, no se me ocurre ninguna película, ningún nombre, pero yo creo que, no sé, esto sigue siendo prohibitivo, pero por ejemplo tenemos películas que tienen que ver con temática LGBTI, donde más se cuestiona esto, o películas que tienen que ver cómo las mujeres han logrado llegar a posicionamientos muy importantes. Entonces, grandes biografías de mujeres que han logrado dar ese salto hacia los terrenos que eran exclusivamente de los hombres. Yo creo que hay biografías muy interesantes que podríamos hablarles, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si ustedes pueden ver la biografía de Marie Curie, que fue la primer Nobel de Química, que ganó este premio allá a principios del siglo por descubrir todo el tema de la radiación, ¿no es cierto? Y cómo ella tuvo que irse ganándose ese espacio que era exclusivamente de los hombres. Entonces, películas así hay producciones, pero les decía, es un poco prohibitivo porque la mayoría de estos están en la televisión pagada, entonces eso hace también que cierta gente tenga el privilegio de llegar a esos, mientras que clases más desposeídas se quedan todavía en estos prejuicios, en este círculo vicioso de violencia, de inequidad, de maltrato, de estas construcciones perversas de género. Cambio. De acuerdo. Pues muchas gracias. Me parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si Dani va a dar paso a algo más. Sí, bueno, acogiéndome también a las palabras de Bernarda que nos envió un comentario, que realmente le agradece por el trabajo que está realizando, ya que ella también considera que es importante y muchas veces lo damos por sentado o incluso seguimos reproduciendo estas conductas de las cuales hemos venido hablando, o incluso hay pensamientos que se nos han incrustado en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, me acojo igual a las palabras de esta espectadora, agradecerle a Efraín por compartirnos todo este conocimiento. Igual agradecerles por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos en esta ponencia del día martes. Igualmente, Efraín, una vez más, agradecerte y felicitarte por tan grandiosa labor que sigues realizando, que has venido realizando durante bastante tiempo. Entonces, muchachos, les invitamos a continuar con la última ponencia, que es a las 4 de la tarde del día de hoy. Y pues eso. ¿Algunas palabras para despedirnos de los espectadores, Efraín?
Sí, claro que sí, ha sido un gusto siempre, es un placer poder conversar con ustedes, con las nuevas generaciones. Ustedes van a tener el privilegio de poder ver un mundo cada vez mejor. Eso es una buena noticia, pero significa que todos y cada uno de nosotros podamos poner un granito en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y eso es muy importante, así que felicitarles, decirles que estamos a las órdenes. Les pido mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos hace un momento. Mil disculpas también porque les cambié el horario. Lamentablemente tenemos unas agendas ahora súper apretadas. Estoy saliendo ya de esta y entrando en otras reuniones y simplemente decirles que Fundación Ecuatoriana Equidad está al servicio de ustedes, así que si tienen temas de VIH-Sida, de diversidad sexual, de derechos humanos, será un gusto poder atenderles. Les deseamos muchos éxitos y que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Efraín, y a todos los espectadores que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden sus palabras, Fundación Ecuatoriana Equidad está a las órdenes de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí al día de hoy. Esperamos podamos contar en nuevos eventos con su presencia y agradecerles que tengan una buena tarde.